Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional que cursa en el Congreso de la República y de las nuevas propuestas que surgen desde distintos sectores para introducirle al nuevo sistema pensional que se está creando en el país. Para ver precisamente un planteamiento de estos, quiero saludar al doctor Daniel Niño Tarazona, presidente de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores CACSDAC. No sé si lo estoy pronunciando bien. Doctor Niño, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un saludo. Sí, lo pronuncias correctamente. ¿Y ustedes qué hacen allá, en CACSDAC? Pues, Víctor, nosotros somos un fondo de pensiones privado del régimen de prima media con prestación definida, que precisamente se creó hace 67 años, comenzando la segunda mitad del siglo XX, que desde el año 93 somos un fondo de pensiones y que pues nosotros lo que hacemos es recibimos los aportes y cotizaciones de las empresas e invertimos los recursos en el régimen moderado, como los fondos privados en Colombia. Entonces somos un híbrido entre lo que es Colpensiones y los fondos privados y de alguna u otra forma, pues somos un ejemplo muy claro de cómo podría haber una solución para el sistema pensional colombiano, juntando un poco los dos modelos y entendiendo que lo importante es cómo se administran las pensiones, Víctor. Claro, ya le voy a preguntar más sobre cómo funcionan ustedes, pero allí en CACSDAC, que me dices un fondo privado de ahorro pensional, ¿quiénes están afiliados? Pues están afiliados los aviadores civiles que ya eran pilotos al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100. Curiosamente, uno diría, hombre, si hay un fondo de pensiones del régimen de prima media con prestación definida, pues debe ser un sistema de reparto, como lo es Colpensiones, que requiere que entre nueva población para que los jóvenes ayuden a pensionar a los mayores y que si no hubiera lo suficientemente nuevos afiliados, pues eventualmente se tendría que acudir a que el gobierno pagara las pensiones y el gobierno para ellos se endeudara. Y precisamente CACSDAC, siendo un fondo de pensiones del régimen de prima media, siendo una entidad privada, precisamente no tiene nuevos afiliados desde el año 94, no es un sistema de reparto, es un sistema de ahorro y de rentabilidad del ahorro que logra aún así cumplir con las obligaciones de las prestaciones definidas que tenemos nosotros. Y entonces un elemento muy importante, Víctor, precisamente es CACSDAC paga pensiones, pero no para eso se endeuda el Estado colombiano, ni tenemos que acudir al presupuesto general de la nación. Es decir, que las pensiones que ustedes pagan esa plata sale únicamente de ese fondo de ahorro que ustedes administran y que ponen a rentar. Es exactamente así. Es decir, todavía nosotros este año tenemos aportes y pago de obligaciones que están a cargo de las empresas, pero nosotros los recursos que estamos pagando de las pensiones lo estamos generando producto del funcionamiento del ahorro y la rentabilidad de ese ahorro. Tanto así, Víctor, que hay un dato muy interesante. Del monto que nosotros tenemos hoy bajo administración, el 70% de los recursos han sido rendimientos que ha generado el portafolio desde el año 94 hasta el día de hoy. 70%. Entonces, fíjese que es un modelo que plantea que generando ahorro, generando inversiones y rentabilidad, se pueden precisamente atender las necesidades pensionales. Y por eso no necesitamos ni un modelo que tienda a buscar ser de reparto, generando una carga fiscal y un problema para el país, endeudando a las generaciones de hoy en día. Ahora, como para imaginarnos un ejemplo de una pensión, ¿sí? Una pensión entregada a través de ustedes. Un piloto cualquiera, no pensemos en el salario. Ese mismo piloto, ¿cómo se pensionaría hoy en los fondos privados de pensiones que todos conocemos? ¿Cómo se pensionaría hoy
pensando en un piloto del mismo salario en Colpensiones y cómo se está pensionando actualmente con ustedes. Digamos, ustedes están en la mitad o pensionan mejor que allí o menos que acá, más o menos como para llevarnos una idea. Claro, entonces, muy buena pregunta, magnífica. Mira, un piloto, digámoslo, con un ingreso, en efecto, son obviamente una fuerza laboral muy bien remunerada para el estándar del país. Se estaría pensionando hoy en día en Colpensiones con un índice base de liquidación, es decir, no pudiendo superar su pensión de 25 salarios mínimos, más o menos del orden de unos 14, 15 millones de pesos. Sí. Eso sería más o menos un piloto en Colpensiones. En un fondo privado, de alguna u otra forma, seguramente la pensión estaría por el orden de los 5 o 6 millones de pesos. Y en CASDAC, nosotros estamos más similares a Colpensiones. Incluso el promedio nuestro de todos nuestros pensionados está por el orden de los casi 12 millones y medio de pesos. Pero repito, no es producto de que el Estado se tenga que endeudar ni que tengamos que recurrir al presupuesto. Claro, porque es que la pensión en Colpensiones es alta, es porque está subsidiada por el presupuesto general de la nación. En los fondos privados no, es simplemente el ahorro y el rendimiento histórico de cada persona, de cada cuenta individual. Bueno, esta reforma pensional básicamente lo que dice es el sistema de pilares. A partir de este ingreso, toda la gente está en Colpensiones. Y después de ese ingreso, están una parte en Colpensiones y otra partecita en los fondos privados. ¿Cuál sería la propuesta en sí de ustedes de cara a esta reforma pensional como para tener un sistema parecido al que operan ustedes actualmente? No, yo creo que principalmente, Víctor, es la importancia de que sigan habiendo los fondos privados, número uno, que sean basados en ahorro y rentabilidad. Y dos, que la rentabilidad no sea basada en una rentabilidad mínima, sino en una rentabilidad objetiva. Lo que precisamente la Caja administra y maneja es la noción clara de que para pagar las mensadas que nosotros tenemos que pagar, no nos podemos guiar por obtener una rentabilidad mínima, sino que nos tenemos que guiar es para pagar ese tipo de mesadas, cuál es el objetivo de rentabilidad que tenemos que tener. Entonces, lo más importante de esto, Víctor, es que para la Caja, CASDAC, lo más relevante en la gestión y administración del ahorro pensional es el pasivo pensional. El pasivo pensional es todos los afiliados que hay, los tipos de pensiones que hay que pagarles, por la cantidad de años en que ellos o sus beneficiarios van a estar vivos. Y esto es bien importante a diferencia de lo que el país ha tenido. Primero, porque no es lo que ha ocurrido en estos años, por ejemplo, en el FOPEP, en el Fondo de Pensiones de los Entes Territoriales. Claramente hay un problema en Colpensiones. Tú lo mencionabas, no solo son los subsidios, es el hecho de que en Colpensiones no hay ahorro y no hay rentabilidad. Y el tercero, de cara a los fondos privados, donde vemos cosas muy positivas, es que cuando nos tenemos que guiar por un régimen de rendimiento objetivo, incluso ayudamos a desarrollar el mercado de capitales. Porque aquí nosotros tenemos que entender la importancia que es que los fondos de pensiones, buscando la rentabilidad que tienen que conseguir para pagar las pensiones que esperan los colombianos, a su vez ayudemos a desarrollar la pequeña, la mediana empresa, varios sectores económicos del país que muchas veces buscan en el mercado de capitales una financiación complementaria a la financiación bancaria. Entonces nosotros, eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 30 años desde el año 90. Una última pregunta, doctor Niño, pues me gustaría hacerle preguntarle más sobre detalles de cómo funcionan, porque de todas formas me parece muy interesante este tema del rendimiento y que tengan pensiones muy parecidas a Colpensiones. Seguramente hablaremos de este tema más adelante, pero ustedes ya tuvieron la oportunidad de sentarse, no sé, con el gobierno, con los congresistas para decirles, mire, aquí tenemos esta propuesta, ¿por qué no hacen un modelo, no construyen un modelo pensional parecido al nuestro? Pues, Víctor, sí, lo hemos hecho, lo estamos promoviendo.
estamos, digamos, le hemos estado hablando al país, le hemos estado hablando al gobierno, le hemos estado hablando al Congreso, pero infortunadamente el país se ha quedado un poco enfrascado en que si el problema es que se administren las pensiones por el sector público o se administren por el sector privado. Y Kaznak es el perfecto ejemplo de que esa no es la discusión. La discusión es más bien cómo nosotros sí entendemos que es muy importante la obra y que es muy importante la rentabilidad y que puede existir un modelo como el nuestro que podría ser una alternativa para el país que se basa en qué? En el análisis del pasivo. Algo que de entrada nosotros veíamos como una debilidad de la propuesta de reforma del gobierno es que piense que usted puede poner en el proyecto de ley la pantalla pasivo pensional o pasivo. No la va a encontrar. Y cuando uno administra pensiones, uno lo que está administrando es un pasivo. ¿Con qué lo está haciendo? Con un ahorro y la forma como invierte ese ahorro. Pues muy interesante, doctor Niño. Muchas gracias por estos minutos, por su explicación. Gracias, Víctor. Un saludo. Muchas gracias. La propuesta híbrida para la reforma pensional.